Bueno, en mi caso particular, la verdad que estaba escuchando el- el- la exposición anterior y me pareció súper interesante esto de trabajar o pensar la cuestión de los cambios tecnológicos, ¿no? En el empleo, que es un poco también el foco de este congreso. Eh, pero precisamente lo que yo quiero compartir con ustedes es Ahí estamos viendo, estamos compartiendo la pantalla, Alexandra. perfecto. Eh, yo lo que quiero hacer, me parece que lo que más tenía ganas de compartir con ustedes es explicarles o contarles cómo eh, las acciones de política pública pueden ser llevadas adelante a partir del tercer sector y cómo a partir de la inclusión y de pequeñas acciones eh, muy estructuradas, pero a su vez con una mirada local y con una mirada de la realidad y el contexto social y cultural en el que estamos insertos, podemos generar un impacto y un cambio positivo respecto también un poco a los números y a las estadísticas, ¿no? Que más allá de, como decía el colega hace un rato, bueno, no quiero ser negativo, bueno, yo quiero dejar una mirada mucho más positiva, ¿no? En relación a las tendencias en Latinoamérica y lo que pasa con los perfiles y la desigualdad, ¿no? En base a esto, gracias por la presentación, como ya comentamos, soy licenciada en Ciencia Política, mi coequiper, mi cofundadora, María Eugenia Esconfianza, también lo es. Ella trabajó desde la inclusión laboral en términos de maestrías, y cuando la Fundación Cultura de Trabajo, hoy en Fundación, en su momento era un solo proyecto, nuestro principal lotus motus era entender qué era lo que pasaba con los segmentos más vulnerables respecto al momento de encontrar un empleo, ¿no? Y en ese trabajo, que fue un trabajo de maestría, nosotros nos acercamos a distintos dispositivos, hogares y paradores que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires. Si alguien no sabe lo que es un hogar o un parador, por favor me avisa y me van haciendo las preguntas, así no se quedan con la intriga. Son básicamente dispositivos institucionales en donde las personas que están en situación de calle directa o en situación de intermitencia acceden a pasar la noche o a estar un periodo de tiempo con ciertas reglas, ¿sí? Porque no tienen una vivienda fija, ¿sí? En ese caso, lo que a nosotros nos pasó cuando ingresamos a estos hogares y estos dispositivos, empezamos a entrevistar a cada uno de ellos y nos encontramos con que las personas que estaban viviendo en estos hogares y paradores, estos dispositivos de tránsito, no solamente tenían experiencia laboral interesante, capacidad, digamos, y conocimientos técnicos, sino que además estaban en condiciones de trabajar. Y muchas de las preguntas que nosotros les hicimos respecto a cuáles eran sus necesidades o digamos, de acuerdo a su vulnerabilidad, tenía que ver con que si quizás a ellos les influía el hecho de no tener una vivienda, o el tema de la seguridad, o la inflación, o el alimento todos los días. Pero todos, a lo largo, digamos, de las 130 entrevistas que hicimos, coincidieron en lo mismo, que lo que a ellos les faltaba era un empleo, que a partir de una oportunidad de un empleo, ellos entendían que con un trabajo, ¿sí?, podían volver a insertarse en el mercado laboral, y esto les permitía salir de la situación de extrema pobreza. Todo lo que tiene que ver con lo que les vamos a contar, o lo que les voy a contar hoy respecto al trabajo que hace la Fundación, está basado en trabajos de benchmarking, en lo que son las políticas públicas de inserción laboral que se hacen en países como en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, obviamente actualizados, ¿no?, y aplicados en base a las vulnerabilidades locales y regionales, ¿sí? Desde la Fundación Cultura de Trabajo, lo que se busca básicamente es ser un puente que contribuya a igualar el acceso al empleo de todas aquellas personas que desean y necesitan trabajar, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la vieja imagen de la búsqueda de trabajo, ¿no?, la gente con el diario, uno imagina una fila grande de personas, ¿no?, que está esperando para ser entrevistada, y bueno, esa fila, ¿no?, el avanzar en esa fila para llegar a una entrevista,
tiene un montón de dificultades y de barreras invisibilizadas, ¿sí? Que la condición de vulnerabilidad de por sí genera, ¿no? Entonces, desde este lugar es donde la Fundación empieza a trabajar de manera activa para poder generar un impacto positivo y lograr que las personas en situación de extrema vulnerabilidad salgan de la situación de calle, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que definitivamente la salida de la pobreza va de la mano de la inclusión laboral que puede ser un empleo formal, que puede ser emprendimiento, ¿sí? Obviamente el siglo XXI nos lleva a reformar y repensar, ¿no? Todo lo que tiene que ver la cuestión del empleo y la empleabilidad, pero sí es cierto que sin una estructura de generación de ingresos y sin una estructura de segmentos más vulnerables dentro del entramado social, es imposible que nosotros podamos construir una sociedad más equitativa y mejorar estos indicadores, ¿no? Que tienen que ver con las cuestiones de la extrema vulnerabilidad. Extrema vulnerabilidad, que el recorte que nosotros le damos es lo social y lo habitacional, ¿no? Desde ya que la vulnerabilidad tiene muchas capas distintas, pero en el caso de nuestra fundación, ¿sí? Se basa en un recorte de lo social y lo económico. La fundación nació en el 2017, estos son números actualizados a fines de septiembre. Básicamente ya hemos logrado que 2.044 personas hayan sido entrevistados por nosotros y hayan sido convocados para poder armar un perfilamiento sociolaboral, porque digamos, esta vulnerabilidad también implica que muchos de ellos no sepan ni siquiera para cuáles son sus perfiles o sus conocimientos a la hora de poder buscar un empleo, que 658 existieran una primera entrevista laboral. Obviamente está el indicador del desaliento, el indicador digamos, de las barreras invisibles que vamos a charlar un poquito más adelante, que esto hace que muchas personas incluso ni siquiera busquen empleo. Son más o menos 8.570 participantes con los que hemos trabajado de manera directa e indirecta. Más de 350 personas han conseguido un empleo formal, ¿sí? Y una vez que ingresan en el mercado de trabajo, digamos, hay todo un seguimiento por parte de la Fundación que nos indica que estas personas no han caído del sistema, ¿sí? Con lo cual esto es un impacto también muy positivo, no solo en transferencia de ingresos, ¿sí? Que son más o menos 600 millones de pesos, lo que la Fundación ha devuelto a la sociedad respecto a la inversión, que implica mantener una política pública, porque lo que nosotros hacemos es política pública, ¿sí? Desde el tercer sector, sino que además obviamente se hace con el trabajo de voluntariado y que mejora, ¿no? y afianza, ¿no? Una de las cuestiones que para nosotros es prioritaria, que tiene que ver con el trabajo en alianza estratégica entre todos los sectores de la sociedad civil, el gobierno y las empresas o las organizaciones privadas, ¿sí? Entendemos que ningún tipo de cambio se puede llevar adelante, ningún tipo de política pública se puede llevar adelante si no trabajamos en conjunto con las agencias de gobierno, con las organizaciones del tercer sector y con el sector privado, ¿sí? Sobre todo en un contexto, ¿no? como el que estamos, en una Argentina como la que estamos. Yo sé que videos no se pueden pasar, pero esto está, de última se los puedo compartir. En este caso, María Eugenia Esconfianza, quien es mi coequiper, ha sido premiada, ha sido nominada al Premio Abanderados, y han hecho un documental institucional muy interesante, ¿no? Con algunos de nuestros participantes documentando un poco el trabajo que se realiza desde la Fundación. No sé si ¿Quieres lo pasar puedo... el video? Se puede, sí. Perfecto. A ver si... ¿Cuántas veces oímos la frase el trabajo dignifica? Tengamos o no trabajo, todas y todos somos dignos. Entendemos que estas personas no necesitan caridad, sino una oportunidad. Soy María Eugenia Esconfianza y soy cofundadora de la Fundación Cultura de Trabajo, una organización que armamos para que la gente en situación de extrema vulnerabilidad pueda conseguir un empleo.
igualar sus oportunidades en el acceso al trabajo. Creo que esa es la misión más fuerte que tiene la Fundación hoy, y trabajar en alianza estratégica. Que todos tengan la posibilidad de ir a una entrevista de trabajo, que les puedan dar la oportunidad de conocerlos, conocer su historia. Es muy gratificante del momento que uno, su proceso diario de búsqueda y selección, sabe que además está ayudando a una persona. Y que lo vamos a acompañar porque lo va a lograr, porque si quiere trabajar ya alcanza. En nuestro día a día les damos crédito para sus celulares y tarjetas SUBE para que puedan ir a entrevistas de trabajo, les damos ropa y les proveemos de un baño caliente. En lo personal influye muchísimo también. Uno se siente de otra manera. Entonces, que vos estés más o menos prolijo, vestido y demás, esto influye un montón para uno sentirse bien y después de ahí encarar el laburo de una manera más positiva también. Soy hija de una generación en la que mi papá, de tener un trabajo seguro y estable, había pasado a costarle mantener el empleo. Tal vez haber vivido eso me marcó de la injusticia, de que el mercado de trabajo te hace sentir que no sos digno. Si vos tuviste frío, tenés hambre, estás mal vestido, ¿con qué ganas y de qué manera te presentas a una entrevista de trabajo? Pero lo más probable es que no vayas. Entonces lo que hacemos es que no pasen esas cuestiones, esas barreras que hacen que la persona no vaya a la entrevista de trabajo. Invito a otros colegas a seguir contratando con ellos porque son prejuicios que se derriban luego de hacer la primera incorporación de una persona que viene de cultura de trabajo. Gran oportunidad para que vean los patrones, que vean que Víctor Hugo va a lograr. Aquí lo van a lograr otra gente. Denle la oportunidad a la gente, no la marginen. Denle esa oportunidad. Esa no es chiquita. Esa. Bueno, no voy a llorar como, como le hicieron llorar a Euge. Ahí hay un poco el fundamento, ¿no? De por qué las dos, como compañeras de la facultad, también trabajamos en esta fundación. Pero creo que lo más impactante, lo más lindo de este espacio, ¿no? Es poder entender que nuestro trabajo o lo que hace la fundación es absolutamente transferible, que nuestro conocimiento es un conocimiento que puede ser escalable, que esto se puede replicar en distintas ciudades de la Argentina y de Latinoamérica, ¿no? En relación a la cuestión de las vulnerabilidades y cómo trabajar el proceso de la inclusión laboral desde una mirada en donde uno comprenda y aliente y trate de acompañar a quienes están en la búsqueda de trabajo a través de brindarles esas barreras que nosotros damos por hecho, que tienen que ver con tener dinero para una SUBE, tener la ropa, bañarse, estar acicalados, cómo desenvolverse en una entrevista de trabajo, tener un CV adecuado. Lo más importante, conocer la vacante de empleo. Hoy todas las vacantes de empleo se postulan a través de apps, como decía el colega recién en la exposición anterior, ¿no? La mayoría de nuestra población no maneja o no comprende la utilización técnica digital, o la brecha digital, tener un celular, ¿no? Tener el celular cargado, un WhatsApp, digo, son cuestiones que para nosotros uno las entienden como dadas y no son. Muchas historias se repiten, ¿no? De CVs. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de publicaciones actuales, ¿sí? De vacantes de empleo, que tienen que ver con discriminación al estilo, bueno, que no tenga una dirección en un barrio reurbanizado, que no tenga obviamente el documento, ¿no? Son pequeñas barreras que hacen que ese sesgo y ese estigma, ¿no? Que se le da a las personas en extrema vulnerabilidad, en situación de calle, en donde se piensan que todos tienen algún problema de antecedentes penales, o que todos tienen algún problema de alguna adicción, o que todos tienen algún problema psiquiátrico.
Y la realidad es que las historias son enormes, las realidades son enormes, y vamos cada vez más sesgando y alejándonos, invisibilizando, ¿no? Esto de que pasan a ser parte del decorado, ¿no? En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la gente en situación de calle pasa a ser parte de un decorado, ¿sí? No puedo hablar por otras provincias, pero en el caso de la ciudad es muy común que uno vaya caminando y pase por al lado de rancheríos o de personas durmiendo en la calle. Y no tiene que ver estrictamente solamente con problemas de adicción, ¿sí? Son simplemente personas que son personas que se han caído del sistema y no han encontrado de alguna manera algún tipo de estructura y de contención, ¿no? E incluso, que después lo vamos a ver, digamos, en relación a los indicadores de la EPH, son personas que por ahí reciben algún tipo de asistencia por parte del Estado, pero que sabemos que por, digamos, la cuestión económica y los indicadores de la canasta básica no son suficientes para poder solventarse una vivienda digna, ¿sí? O alimentarse diariamente, ¿no? Esta es otra de nuestros documentales, historias personales, donde también se ven la cuestión de los empleadores. En el caso de este chico, era un chico que había tenido una situación de antecedentes penales, que nosotros logramos insertar porque generamos un vínculo y una relación con los empleadores, o sea, el trabajo de la fundación es como una consultora de recursos humanos. No hay una cuestión de una bolsa de trabajo voluntarista, es una cuestión básicamente de prestarle el servicio al empleador y resolverle su problemática que tiene que ver con la vacante del empleo. Sabemos que en recursos humanos, en capital humano, lo que tiene que ver con la cobertura de puestos o vacantes de trabajo es una gran problemática, igual que la alta rotación. Es algo muy costoso, muy oneroso, muy difícil, y conseguir, ¿no? Desde un lugar, como en el caso de la fundación, que te resuelvan tu vacante de empleo, pero que además de resolver tu vacante de empleo, logren ofrecerte una persona que está en condiciones digamos, de hacer ese trabajo y además tener un impacto social, ¿sí? Es el verdadero gran desafío. Hola, me llamo Nilda. Perdón, se me adelantó el... Ahí estamos. Hola, me llamo Nilda, tengo 32 años, actualmente vivo en Villa Soldati. Hola, mi nombre es Alejandro, tengo 32 años. Antes trabajaba en Caminito con turistas. Por el tema de la pandemia me quedé sin trabajo. Me encontraba en una situación de desempleo, mi situación era inestable, solo encontraba trabajos de forma temporal. Estuve en un hogar de tránsito, que fue un momento muy difícil para mí, pero nunca bajé los brazos y gracias a mi desempeño y a mi buena conducta me recomendaron la Fundación de Cultura del Trabajo. Por medio de una entidad pude tener una entrevista con la Fundación Cultura del Trabajo, que analizaron mi perfil, viendo mis necesidades y viendo lo que puedo ofrecer a la empresa. Nosotros a la fundación la conocimos hace ya 5 años aproximadamente. Somos una empresa importadora de rodamientos. Contratamos primero gente para que nos ayude en el depósito, en el área de preparación de pedidos. Y la verdad que desde el primer momento tuvimos una muy buena experiencia. Y en la actualmente, tenemos 2 casos en la empresa. 2 casos podría decir que son de éxito. Actualmente estoy estudiando la carrera de enfermería y la verdad que el trabajo me ayuda mucho para cubrir los gastos, para poder concretar los proyectos que tengo. Me hicieron sentir muy contenido, me brindaron ropa, sube y una oportunidad de trabajo que hoy en día le agradezco mucho. Y es una felicidad tener un trabajo que me ayuda a salir adelante. Hoy en día estoy alquilando y esto gracias a la Fundación de Cultura del Trabajo que me da la oportunidad de hacer realidad mi sueño. Tratando de salir. Estamos. Bueno, respecto a cualquier tipo de
acción o política que hoy debamos pensar, siempre tenemos que pensarlo alineado, ¿no?, en los objetivos de desarrollo sostenible. Estos son los 6 indicadores bases en los cuales nuestra fundación está alineada, que tiene que ver obviamente con la pobreza y el hambre, con la lucha contra la pobreza y el hambre, con la equidad de género, con la reducción de las desigualdades, con el trabajo decente y el crecimiento económico, y el 17, que es como nuestra alianza triada estratégica, que tiene que ver con el trabajo en alianza, ¿no? Esto de que les contaba que no podemos pensar ningún tipo de política pública o política inclusiva si no se hace a través del trabajo entre organizaciones del tercer sector, de manera mancomunada, entre los organismos de gobierno y las empresas privadas. Cuando nosotros comenzamos, ¿no?, hubo que construir todo un camino de confianza, porque sobre todo en el mundo del tercer sector hay mucha desconfianza, mucho, ¿no?, mucho prejuicio, hay mucha competencia, ¿no? Esto también de mostrarle a las otras organizaciones que nosotros no veníamos a hacer un trabajo que por ahí otras ya realizaban, como era la asistencia directa, un hogar, un parador, un merendero, ¿no? No veníamos a robarles ese espacio, sino que lo que queríamos era trabajar junto a ellos, ¿no?, que ellos detecten dentro de sus beneficiarios quienes están necesitando acompañamiento en el lado de la inclusión laboral y que nos lo derivaran, ¿no? Entonces lograr esa línea de confianza entre ellos y nosotros, lograr luego a través de gestión con el gobierno cuestiones que tienen que ver con conseguirles un lugar donde dormir, conseguirles certificados random, conseguir vacunas, conseguir médicos, conseguir DNIs, ¿no? Cuestiones que son necesarias para poder acceder a un trabajo. Y por supuesto también conseguir la confianza del empleador, ¿no? Esto de a quién estoy contratando, de dónde viene, qué referencias tiene, cómo lo incluimos, por qué, ¿no? Y la realidad, ¿no?, también es que con una estadística, ¿no? Esta es la última encuesta permanente de hogares del segundo trimestre del 2023, ni hablemos lo que va a ser en diciembre, ¿no? Estamos hablando de que básicamente un 40% de nuestra población se encuentra en extrema pobreza, casi 18 millones de personas, ¿no? Es un número impactante, imponente, ¿no? Pasan los años y estos números, en vez de decrecer, aumentan. La tasa, si bien de desempleo no es una tasa enorme, lo que no estamos sumando es la subocupación demandante. Si alguien no sabe la diferencia entre uno y otro, por favor pregúntenme, ¿no? No se está sumando la subocupación demandante y no se está tomando, porque no hay manera de medirlo correctamente, el indicador de la subocupación no demandante. Esto nos da un número de 12% en total, perdón, de 13%, casi 15% de la población que está por afuera absoluto del mercado laboral. Bueno, obviamente tenemos el 70% de nuestros niños que no reciben alimentos suficientes a diario, ¿no? Son cuestiones que no pueden, o sea, son indicadores que no pueden no despertarnos y no darnos un cimbronazo, porque entender que todas estas generaciones que vienen y todas estas generaciones que hoy también están en situación de extrema vulnerabilidad, si no buscamos cómo llevarlos, ¿no?, a cuestiones de equidad, cómo igualarles esas oportunidades para poder entrar al mercado de trabajo. Y acá hago un paréntesis, muchas veces, ¿no?, nosotros entendemos o vemos que esta población no está lo suficientemente capacitada, ¿no? Con lo cual se trabaja fuerte con cursos, con capacitaciones, tecnicaturas, con cuestiones sobre todo de la educación media, que no está mal, ¿no? No está mal este entendimiento de que necesito, ¿no?, la competencia de este mercado capacitar, pero lo cierto es que si yo, como decía Eugenia en ese documental, si yo no tengo la panza llena todos los días, si yo tengo que salir a hacer una changa, ¿no?, para cubrir la canasta de mis hijos, ¿cuánto yo voy a poder sostener una capacitación? Entonces, quizás lo que nosotros planteamos desde la fundación fue cambiar ese chip en donde, bueno, yo no voy a buscar primero capacitar a un chico que por ahí no tiene ninguna experiencia,
el primer empleo, pero sí voy a pensar en qué tipo de perfil sociolaboral puede llegar a tener de acuerdo a sus habilidades blandas y también de acuerdo a algunas habilidades más duras que ha tenido, no sé, por ahí acompañar a su papá en alguna obra y ha visto 5, 6, 7, 10, 40 veces cómo se levanta una pared. Y después, una vez que la persona encuentra un empleo que le permite, que le da ciertas garantías, ¿sí?, de continuidad, pueda empezar a pensarse desde el trabajo motivacional y obviamente desde la cuestión de la superación, todo lo que tiene que ver con una mejora en la capacitación. Nos pasa sobre todo con el mundo de los oficios, ¿no? Que por ahí son electricistas pero no técnicos, o por ahí son gasistas pero no matriculados. Entonces, sí, podemos pensar en la matriculación, pero primero tenemos que tratar de conseguir que esa persona arme su estructura de trabajo, que por ejemplo, si no tiene herramientas, ¿qué tipo de trabajo de changa va a conseguir? ¿No? Ahí desde la fundación se armó un banco de herramientas para poder prestárselas, para que ellos puedan poder armar su base de clientela. ¿Cómo, a su vez, si no tienen un celular de contacto, cómo voy a conseguir que sus clientes, ¿sí?, los contacten, ¿no? Entonces, trabajar un poco o entender las realidades, ¿sí?, desde una mirada más inclusiva y desde una mirada desde la empatía y desde la necesidad real, y nos lleva a hacer política pública práctica y no política pública de titulares, ¿no? Que no está mal pensar en capacitaciones, que no está mal pensar en subsidios, que no está mal empezar en asistencias, ¿sí?, sino que tienen que ser un entramado de todas ellas. O sea, no ser exclusivas, sino que por el contrario, pensarse, ¿no?, cómo solventar unas tras otras, ¿no? Cuando miramos los indicadores de, por ejemplo, de los niveles educativos, tenemos más o menos un 60% de la población mayores de 35 y 40 años que no ha terminado el secundario, que hoy es una exigencia propia para, por ejemplo, ser contratado como repositor en un supermercado. Entonces, tenemos un problema en el mercado laboral donde hay vacantes que no se cubren, pero a su vez tenemos requerimientos para vacantes que no condicen con el tipo de mano de obra y de personas con las cuales nosotros estamos digamos, construyendo nuestro mercado laboral. ¿Cuáles son las principales limitantes que tienen todas las personas con vulnerabilidad? Barreras etarias, ¿sí? Sabemos que la cuestión de la edad esto es trascendental a todos los estratos sociales. Barreras geográficas, que tiene que ver con la falta de una dirección fija, o por ejemplo tener una dirección en un barrio vulnerable, que esto es algo como bastante nuevo, porque tiene que ver con lo que fue el programa del RENAVAP, que permitió relevar, ¿no?, todos estos barrios reurbanizados y darles una dirección física a los que eran los famosos barrios tomados. Lo que tiene que ver con la apariencia física y la higiene, ¿sí?, la imposibilidad de tener una vestimenta adecuada o la presencia adecuada para cada uno de los trabajos, la imposibilidad de tener un CV acorde a la presentación. Todos sabemos que si queremos conseguir un empleo, ¿no?, el CV se adecua y se adapta de acuerdo a la vacante a la que uno va a tratar de presentarse, la falta de referencia, ¿sí? Imaginemos que hay gente que quedó en situación de calle y que ha perdido todo lazo de contacto, puede ser por migraciones, puede ser, o sea, migraciones dentro del país o migraciones de fuera del país, pero digo, entender que las fundaciones pasan a ser de alguna manera ese marco de referencia y ese contacto de referencia que de alguna manera los garantice y los respalda a la hora de presentarse en una entrevista de trabajo, conocer la vacante de empleo, cómo buscar el empleo, ¿no? La falta de acceso a una computadora. Antes habían locutorios, hoy ya están en extinción. Hoy no hay prácticamente lugares más que alguna que otra biblioteca, ¿sí?, en donde cualquier persona puede acercarse a internet, a tener acceso a internet libre y una computadora libre para poder buscar empleo. Un celular que más o menos funcione y que permita correr, ¿no?, programas o actividades como lo que puede ser Zona Jobs, CompuTrabajo, ¿sí? Estas cuestiones, digo, también la cuestión del acceso a la tecnología es una gran limitante. Dinero para viáticos. Está mal que una persona llegue una hora tarde al trabajo, a la entrevista de empleo, y está mal que llegue una hora antes.
Bueno, ¿cómo nos dimos cuenta de que esto pasaba? Nos dimos cuenta de que la gente iba caminando, por ahí caminaba 15 kilómetros, 20 kilómetros, ¿sí? Llegaba transpirado, ¿sí? Lo que tiene que ver con el género y la familia, todos los que somos mujeres sabemos lo que implica la falta de lazos de sostén. No tenemos guarderías suficientes, no tenemos con quién dejar a nuestros hijos, nuestros horarios están restringidos y abocados. Esto nos pasa mucho con las víctimas de violencia de género, por ejemplo, que salen a hogares y paradores porque no tienen otro lugar, otro recurso, y no pueden buscar un empleo porque precisamente se ven limitadas a la hora de pensar con quién dejar a sus hijos. ¿Sí? Porque no pueden dejar sus hijos en los hogares, porque tienen que trabajar solamente en el horario que los chicos están escolarizados, con lo cual conseguir espacios escolarizados, que el chico no se enferme, ¿no? Estigmas con antecedentes penales, con problemas mentales, digo, hay un montón de barreras que las poblaciones más vulnerables encuentran a la hora de conseguir un empleo y que no les permiten salir de su situación de extrema pobreza. Cuando nosotros podemos entender el problema y comenzar a trabajar en alianza con el tercer sector, con las agencias de gobierno, con los gobiernos privados, con los sectores privados, cuando podemos pensarlo e intercalar y pensar qué se están haciendo en otras partes del mundo en relación a la inclusión laboral en las oficinas de empleo. De hecho, en la Argentina tenemos más de 45 oficinas de empleo en todo el territorio, ¿sí? Que básicamente hoy han quedado sesgadas o protocolarizadas a dar exclusivamente capacitaciones, pero no tienen una bolsa de trabajo y no están trabajando en la inclusión laboral. Cuando comprender, ¿no?, que este servicio no tiene que ser desde un lugar voluntarista, sino que tiene que ser con una mirada integral, que tiene que ser, digamos, como con seriedad, ¿no? Donde intervienen además un montón de segmentos y de sectores profesionales dentro de la fundación. Nosotros tenemos especialistas en recursos humanos, relaciones laborales, psicólogas, psicopedagogas, gente especialista en comunicación, digo, administrador de empresas, contable, gente que, digamos, que te asesora financieramente. Digo, hay un montón de profesiones atravesadas dentro de esta estructura para poder lograr las inserciones laborales y que luego de la inserción la persona continúe en el empleo, ¿sí? Todo esto genera, obviamente, igualdad y justicia social, reduce la dependencia de los programas de bienestar social, mejora el bienestar físico y mental de las personas, fortalece la cohesión social, satisface las necesidades del mercado laboral. Digo, miren todo lo que implica, ¿no?, que una persona, un segmento vulnerable, consiga un empleo y ese empleo, ¿no?, tiene todos estos impactos, ¿no? Este es un ejemplo de uno de nuestros participantes, antes y después, ¿sí? Vino, se peinó, se bañó, se cambió, se lavó su ropa. Por ejemplo, la gente en situación de calle anda con bolsos, pueden dejar en nuestra fundación los bolsos y ir a una entrevista sin tener miedo a que les roben las cosas. Esto es un claro ejemplo de muchos de los avisos que tenemos ya como muy habilitados y por ahí no nos damos cuenta, ¿no? Se buscaba una persona para seguridad, no iba a tener arma. Lo que piden es una persona que ocupe el puesto con habilidades para la comunicación, gentil y buena presencia. Lo aclara, buena presencia implica pelo corto y sin barba. Requisitos: secundario completo con analítico en mano. Chicos, yo tengo 5 posgrados. Si yo tengo que buscar el analítico de mi secundario, me pego un tiro. No tengo idea dónde lo puedo llegar a encontrar. O sea, no sé cuál es el caso de ustedes, pero digo, a mí me pedís el analítico del secundario y todavía sigo llorando de la risa. De 23 a 55 años. ¿Qué pasará con los 56 y qué pasará con los sub-23, ¿no? Para seguridad. 12 horas rotativas, te puede tocar diurno o nocturno, sin tatuajes visibles. No residir en zonas de barrios populares. Tiene que ser hombre, porque ojo, una mujer no puede ser alguien de vigilancia sin arma, y además tiene que tener una preferencia en la zona de residencia. Es decir, que si yo vivo más allá de Avellaneda, ¿no?, o más allá de San Martín, ¿sí?, o más allá del primer cordón, no voy a poder conseguir un empleo para ser vigilante, ¿no? Otra, para un casino, ¿sí? Residir en Capital Federal. Ok.
Entre 18 a 30 años para atención al público, secundario completo, no tener aros, piercing o tatuajes visibles. Yo me pregunto, y acá empiezo a hacer un poco de escuela, todas estas personas de capital humano cuando generan estos avisos, ¿alguno salió a la calle a ver lo que es la generación Z? 18 a 30 años, les pregunto a ustedes, ¿no? Digo, ¿ustedes salieron a la calle a ver lo que es la generación Z? Que no tenga aros o piercing o tatuajes visibles. Digo, claramente no van a poder jamás cubrir esa vacante de manera fácil. 18 a 30, además, otra cosa, 18 años con experiencia en atención al público. O sea que el pibito, mientras trataba de terminar el secundario, además trabajaba atendiendo gente, ¿no? Esto, yo les juro que esto es una vacante de empleo que nos llega y que es de ahora, no la estoy inventando. Entonces, a veces, digo, también hay que hacer un poco de mea culpa, ¿no? Los que trabajamos en la cuestión de capital humano, a la hora de no entender, primero, la realidad y el contexto social y económico en la que estamos insertos en la Argentina. A eso lo bajamos a generacionalmente. Hoy además tenemos una situación en todas las organizaciones y es que conviven generaciones baby boomer, generación Z, generación X, digo, en las vacantes de trabajo. Entonces, solamente pedirme a alguien de 18 a 30 años con experiencia y que no tenga tatuajes visibles es pedir un unicornio azul que hable 15 idiomas y que obviamente ¿no? ni siquiera entendemos que no estamos hablando de cuál es el pago, ¿no? Que probablemente no cumpla con las expectativas mínimas de la canasta básica. No sé, yo esto, digamos, lo presento a ustedes y les pregunto, ¿no? ¿Qué sensaciones les genera? Porque, digo, a mí en lo particular me da mucha impotencia, ¿no? Digo, nosotros tenemos un problema de desempleo importante, un 40% de la población bajo la línea de la pobreza, o sea, 18 millones de pobres, digamos, una situación, un contexto histórico tremendo, con una realidad local muy particular, y tenemos después empresas que dicen que después no pueden cubrir sus vacantes de trabajo, ¿no? Solamente lo dejo como para revisar, ¿no? Quizás si alguno de ustedes puede repensar, ¿no? Este es el caso de Vladislav. Vladislav, como vieron en el documental de Abanderados, después de ese documental entró en relación de dependencia, un empleo formal a una empresa como técnico electrónico. 56 años tenía, había perdido todas las esperanzas de conseguir un empleo en relación de dependencia. Él no quería trabajar más de manera independiente, quería conseguir un trabajo con un horario, con todas las formalidades. Fue un gran desafío para nosotros que Vladislav ingresara. Tuvimos que trabajar mucho con el empleador. Digo, esta es la diferencia, ¿no? Cuando uno hace impacto social, cuando uno emplea con impacto social y cuando uno digamos, se hace mechas, ¿no? Se hace cargo, se hace carne del lugar en el que estamos. Por ejemplo, todo lo que fue su preocupacional fue un parto para nosotros, porque primero le daba, obviamente, problemas de la vista. ¿Esto qué implica? Tuvimos que salir corriendo, oftalmólogo, pagarle lentes para que pudiera pasar el preocupacional, digo, ya a mí me pasaría. Después le dio problemas de presión, digo, cosas lógicas de una persona de más de 50 años, y la empresa, ¿no? Tuvo la paciencia suficiente como para entender, ¿no? Toda esta situación y aún así contratarlo. Les cuento que Vladislav pasó a ser el principal asador de los viernes de la empresa, y lo más positivo de todo esto no es solamente que la empresa contrató a alguien que realmente están muy contentos con el trabajo, muy contentos con el trabajo de Vladislav, llega en horario, hace bromas, genera buen ambiente, digo, ¿no? Todo lo que uno como empleador desearía, sino que sus compañeros de trabajo se ven muy emocionados y con un sentido fuerte de pertenencia hacia la empresa por haberle dado una oportunidad a este segmento, ¿no? Y que básicamente si no hubiese sido por nosotros, o sea, si no hubiese sido por este trabajo integral en Alianza, probablemente Vladislav hubiese terminado, ¿no? con una situación mucho más aún precaria,
¿no? Como suele pasar con los adultos en la Argentina, los adultos mayores en la Argentina, ¿no? Hoy tiene la posibilidad de terminar por ahí sus años, obviamente está en periodo de prueba, pero digo, entendemos que esto continuaría si todo sale bien, y poder jubilarse, ¿no? Y poder ya salir a alquilar, y no estar viviendo en un hogar de tránsito, ¿sí? Donde uno a veces no tiene más que una cama y un locker para guardar sus cosas, ¿no? Alexandra, necesitaríamos ir redondeando porque nos quedan unos 5 minutos. Ya está, es todo, esto era el final digamos, de la presentación. Era un poco eso, presentarles lo que hace la Fundación de una manera práctica y con ejemplos, ¿no? De cómo una política pública puede ser transversal, horizontal y puede ser pensada desde los 3 sectores más importantes que constituyen nuestra vida diaria, que es el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Bueno, te agradecemos un montón porque realmente es una oportunidad de conectarnos con lo que sí es posible. Todo el tiempo estamos viendo todo lo que no se puede. Bueno, acá tenemos algo bien concreto. Y los invito entonces, en estos minutos que tenemos, si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún aporte. La pregunta es, ¿cómo se publicita un poco esta institución? Digamos, ¿cómo ustedes se conectan con la gente que llega a ustedes? Ahí mencionabas un montón de gente. Bueno, ¿cómo acceden? Bueno, básicamente fue un trabajo de hormiga, pero lo que hicimos es empezar a armar un mapa con nuestros stakeholders, ¿no? Entendimos que el trabajo iba a ser triangulado con el gobierno, con las empresas privadas a las cuales les íbamos, empresas o hogares particulares a las cuales les íbamos a resolver su demanda de contratación, y por el otro lado, trabajar de manera mancomunada con otras organizaciones del tercer sector que ya hacen un gran trabajo asistiendo de manera directa a estos sectores vulnerables, pero nosotros veníamos a complementar eso que ellos no pueden dar porque no tenían ese know-how, esa competencia técnica, ¿no? Entonces, a través de todas estas instituciones, ellos nos derivan, hacemos entrevistas de admisión al programa de intermediación laboral. A partir de esas entrevistas de admisión se hace un perfilamiento sociolaboral de la persona, se hace una categorización de la realidad de la persona. Algunos necesitan, por ejemplo, un acompañamiento reforzado, pasar por el dispositivo de intervención psicológico, sobre todo el que estuvo en calle directo mucho tiempo, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones a normalizar antes de poder pensar en que esa persona se incluya en el trabajo y naturalice, ¿no? Un horario, dormir, bañarse, ¿no? Digamos, son cuestiones que se pierden a la hora de estar en calle. Y también vos lo contás muy simple, pero esto que estás diciendo da cuenta de todo el trabajo que ha habido y toda la red que conforma para poder llegar a cada una de estas cuestiones simples que nos fuiste contando. Acá hay un comentario de Marinieto que dice, me pareció una charla maravillosa, me encantó la importancia de no solo ver al otro, sino también reconocerlo como sujeto de derechos. Sí, exactamente. Acá hay una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es en relación a cómo articulan con la parte del gobierno, digamos, con el sector público, qué tipo de acciones hacen en conjunto. Bueno, si podrías contar un poquito de eso. Sí, básicamente lo que nosotros hacemos, obviamente una vez que nos constituimos como fundación, con toda la cuestión formal de la personería jurídica, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los requerimientos técnicos, nos acercamos a las distintas agencias de gobierno, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que tiene un programa de fortalecimiento de la sociedad civil, en donde se les presenta el proyecto que tiene que ver con la inclusión laboral de estos sectores, ¿sí? Donde vamos a trabajar con su población. Se presenta un proyecto con objetivos, ¿no? Con un costo, y ellos aportan, digamos, a la financiación de parte de estos programas, ¿sí? Mucho de la sustentabilidad de la fundación parte de proyectos que son financiados por agencias de gobierno o también agencias del tercer sector internacional. Por ejemplo, tenemos ya van 3 años consecutivos que una fundación suiza también financia nuestros distintos programas.
se sustenta de nuestros sponsors. Hemos logrado después de mucho tiempo que empresas grandes empiecen a, como por ejemplo Fundación IRSA, a través de lo que tiene que ver con el programa de oficios, también financiarlos. Y en el caso obviamente de los gobiernos, por ejemplo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hemos implementado algo muy nuevo, muy innovador, por 2 años ya, que es un proyecto de cogestión. O sea, desde la fundación y un área de intermediación laboral que ellos tienen dentro de fortalecimiento, buscamos la inclusión laboral de los barrios reurbanizados, en donde la fundación hizo un poco de consultor y de guía, en todo este trabajo de la intermediación laboral, como si fuéramos una oficina de empleo de la ciudad.